Y otra cosa que hay que recordarle a nuestro auditorio es que el próximo 2 de junio vamos a tener elecciones aquí en el estado de Quintana Roo. Estamos en periodo electoral, por lo tanto vamos a decidir quién va a, en los próximos 3 años, quién va a estar en el Congreso del Estado de Quintana Roo, de los 15 distritos que en este momento se están, ahora sí que compitiendo en esta elección. Y hoy hemos invitado a otro de los candidatos aquí en el Estado de Quintana Roo, que es básicamente el Distrito 10, a Juan Beristain. Juan Beristain, que tú eres contendiente por el partido de Morena. Sí. Para este Distrito 10. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues mucho gusto, gracias Norma, gracias compañero. Pues les invitamos les agradecemos a su amable auditorio por esta escucha. Aquí estamos veniendo a traer algunas de las propuestas que tenemos para el Distrito 10 y desde luego para todo el estado. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente es el problema de Aguacán, que nos afecta al norte del país, del estado, y en particular en solidaridad, pues como tenemos poco tiempo con ellos, la gente lo ha resentido de manera contundente. Además, con muchas irregularidades en esta posición que se dio, que eso de alguna manera sí ha afectado la economía de este municipio. Pero antes de entrar en materia de propuestas, Juan, yo quisiera que nos platicaras un poco más de ti, que la gente te conozca, que sepa quién es Juan Beristain y por qué tendrían que decidir por ti para esta contienda electoral. Bueno, Juan Beristain, nací en Tizimín, Yucatán, soy sociólogo por la UNAM, siempre he trabajado en las áreas de desarrollo social del DIF, cuando trabajé en el gobierno de la Ciudad de México de la mano con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos viendo los proyectos en donde se redefinió el gasto al área social. Ahí se empezaron a otorgar los apoyos a los adultos mayores. Fueron los primeros programas que se dieron allá, ¿verdad? Fue la primera vez que se pensó en este grupo, en los adultos mayores. Es por eso que siempre he estado apoyando este proceso en el cual ya estamos prácticamente construyendo los cimientos para esta reconstrucción del país. Oye, Juan, y ahorita que dices en este grupo de los adultos mayores, hay que recalcar que es un grupo al que todos, ojalá y todos, lleguen a pertenecer. O sea, porque luego cuando uno es joven piensa, el grupo de los adultos mayores. Bueno, todos somos potencialmente adultos mayores, algunos ya estamos en la raya. Entonces eso es importante, porque agarra una importancia incluso para los jóvenes. Así es. Si hay ese respaldo para los adultos mayores, yo voy a tener un respaldo cuando sea adulto mayor. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que era importante señalar. No, pero además hay que decir que Juan Beristain, es de los pioneros, vamos a decir, que creyó en el proyecto de Andrés Manuel. Así es, tenemos 22 años en el proyecto de Andrés Manuel. Con él apoyamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se elige al primer gobierno electo en el Distrito Federal, en la capital del país. Antes había regentes, después el primer gobierno electo fue con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y tristemente es importante lo que dice Norma, porque ya no todos los morenos son morenos, Juan, ¿no? Ahora muchos de los priistas contra los que luchaba Morena, pues son representantes de Morena. Entonces yo creo que empieza a ser un tema importante definir. Desde siempre estuvo en Morena, ¿no? Y no, ya es de los que se pasó a Morena porque Morena ya ganó. Entonces eso es importante señalarlo. O sea, tu camisa sí es en serio, porque muchos se ponen la camisa, ¿no? Lo vimos aquí con Nora Lezama, ¿no? Ella ha dicho, yo no soy de Morena. Pero si viene López Obrador, se pone su camisita o su falda del color de Morena, ahí sí, ¿no? Entonces es muy importante que la gente sepa los que están en una lucha social por convicción, incluso aun cuando no había poder, ¿no? Yo creo que eso hace mucha diferencia. Pues estuvimos en contra del FOBAPROA, por ejemplo. Mucha gente ya no se acuerda qué es el FOBAPROA, pero lo seguimos pagando. Entonces, pues estuvimos en las 3 campañas electorales apoyando a Andrés Manuel López Obrador en su momento.
donde las dos primeras le robaron el triunfo. Y bueno, pues siempre hemos estado apoyando en este proyecto de izquierda, ¿sí? No nada más precisamente de Morena, porque pues recordemos que antes pertenecíamos a otro instituto político, ¿verdad? Entonces, pero es el proyecto, ¿no? El proyecto de nación al que le hemos apostado, independientemente que nos digan, que nos hayan dicho que pues estamos locos, ¿sí? Pero nosotros seguimos porque es importante continuar con este proyecto, que su principal objetivo es redefinir a dónde van los recursos. Entonces los recursos tienen que tener la prioridad para la gente pues que más lo necesita. Es por eso que estoy orgulloso de haber sido parte de este primer planteamiento, en donde los adultos mayores, los discapacitados, los jóvenes en edad escolar fueron el objetivo prioritario. La construcción de las universidades a la zona periférica del Distrito Federal fue importante. Antes las escuelas que estaban alrededor de la zona periférica, ¿sí? Eran los CONALEP, y los CONALEP eran terminales, ¿sí? O sea, la gente de escasos recursos no podía acceder a un nivel superior de estudios. Entonces esto vino a romper ese esquema en donde podíamos ver estas preparatorias en Milpa Alta, en Gustavo Amadero, en estas zonas de la ciudad que eran de difícil acceso. La Universidad del Distrito Federal se estableció en Tláhuac, o sea, Tláhuac pues prácticamente estaba lejos del centro, y bueno, pues es acercarle a la comunidad, ¿sí? A la gente de más escasos recursos, para que pueda acceder a una educación para la movilidad social. Yo creo que aquí es otro tema que hay que resaltar, que realmente tu vocación siempre ha sido parte del servicio social. Es donde iniciaste, y es en donde ahora, bueno, pues quieres o has hecho tu trabajo también aquí en Solidaridad, porque también en Solidaridad has tenido varios cargos. Sí, primero he sido regidor de Educación, Cultura y Deporte. Después fui síndico, ¿sí? De la administración anterior, y después estuvimos una temporada como presidente del DIF en el municipio. Pues con mi paso como regidor solicitamos el esclarecimiento de uno de los fraudes más grandes que se ha dado al municipio, por el cual seguimos pagando una deuda. Fueron 380 millones de pesos de ese empréstito, en donde también sería bueno que quienes ahora son visibles y están a la mano, como es el señor Filiberto Martínez, que es el representante del gobierno del estado en el municipio, quien ahora también es el candidato al distrito 10, el señor Chanito Toledo, quien fue tesorero municipal de Filiberto, y la señora Cristina Torres, que fue síndico. Fueron tres piezas claves quienes manejan los recursos económicos del municipio, quienes pues nos podrían ayudar a esclarecer ese desfalco que sufrió el municipio por los 380 millones de pesos. Ahora en la deuda pública del municipio tenemos que pagar 9 millones de pesos por concepto pues de réditos. Es muy cara esta deuda, y recordémonos que este recurso fue desviado o desaparecido, pero una de las obras que teníamos para ejecutar era la construcción de la Procuraduría del Menor. Es increíble que pues estemos lucrando, estemos desviando los recursos para la atención a los menores con mayor necesidad. Otro punto el cual se desvió fueron los arcos detectores de metales, que nunca aparecieron, que nunca se licitaron, que nunca estuvieron a la mano, a la vista de la gente, ¿sí? Y esto es
un grave problema que ahora estamos viviendo, que es el de seguridad, ¿sí? O sea, que ahorita tu pretensión es llegar al Congreso precisamente, pues tratar de investigar y demás todos estos fondos, porque finalmente desde el Congreso es pues el canal, dijéramos, donde se tiene que observar precisamente y, bueno, sancionar si hay algún desvío efectivamente sobre esos recursos. Definitivamente yo desde ese momento yo pedí juicio político para que se esclarecieran los 380 millones de pesos. Desgraciadamente no hubo eco, pero bueno, pues estos personajes siempre han estado teniendo un cargo público y pues ¿por qué no pedirles ahora que quieren acceder o que están representando al gobierno del estado en el municipio, que nos ayuden a esclarecer dónde quedaron esos 380 millones de pesos, que pues ahora no sabemos hasta la fecha cuál fue su paradero. Es uno de los planteamientos que yo he señalado. También como síndico denuncié el ilegal proceso de la concesión de Aguacán en ese momento, ¿no? Ese es un tema que finalmente, bueno, se ha estado dando seguimiento a eso, que jurídicamente, bueno, también se pusieron muchos candados dentro del propio Congreso para que se diera esta concesión, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que en el Congreso del Estado se dieron muchas facilidades para que se dieran esta concesión y también podríamos hablar a quienes fueron diputados en ese momento, a quienes aprobaron esta situación y también invitamos al señor Chanito Toledo a que nos explique cómo se dio esa aprobación en el Congreso. Él fue parte, él era diputado en esa época, ¿verdad? Él votó por ello. ¿Cuál fue el argumento por el cual pues votaron los diputados para que también en solidaridad se diera la concesión de Aguacán? Es importante conocer su opinión y saber por qué pues fue una traición, dijéramos, al pueblo. Así es. Entonces, porque el agua es un derecho humano vital. Estamos hablando de un problema más agudo que el que teníamos antes de la expropiación petrolera. El petróleo es muy importante económicamente, pero el agua es vital para la sobrevivencia humana. Entonces, tenemos que esclarecer, poner los puntos sobre las IES y saber quiénes están en qué proyecto político, ¿no? Entonces, pues que también están compitiendo y que finalmente, bueno, usted que nos ve, que nos escucha, bueno, pues saber dentro de esos antecedentes, porque pues, habla por sí solo para saber por quién definir. Juan Beristain, tú eres de la familia Beristain, que finalmente tu hermana ahora es presidenta municipal, y de los que llevaron a esta familia finalmente a ese proyecto. Yo quisiera regresar al tema de este proyecto, en donde ustedes han estado, pues de alguna manera, siguiendo hasta ahora que es presidente Andrés Manuel. O sea, como decíamos, no es algo improvisado, llevas mucho trabajo en el tema social, que me gustaría que resaltaras más esa parte. Claro, mira, regresamos un poco a el proyecto en donde inició esta inquietud social, ¿no? Primero, como les decía, yo soy sociólogo de profesión. Después trabajamos en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí hicimos yo puse mi granito de arena, ¿sí?, en la elaboración, en el seguimiento de las 16 preparatorias de la Ciudad de México, que como te mencionaba fueron en la zona periférica. Después se hicieron los censos para todos los grupos vulnerables que más requerían ese apoyo, para los discapacitados, por supuesto, para los adultos mayores. Este programa de adultos mayores no nada más implicaba un apoyo económico, sino una atención médica integral para los adultos mayores, con visitas domiciliarias para este grupo de edad. Y también fuimos partícipes de un programa que se llama Niños en Situación de Riesgo, ¿sí? Estos niños en situación de riesgo no son niños de la calle,
pero son niños en riesgo de calle, por ejemplo. Son niños que sus papás tienen largas jornadas laborales, son hijos de familias pues, monoparentales. La mayoría de las familias en el país y en particular en Playa del Carmen vemos que son respaldadas y económicamente por la mujer. Vemos un porcentaje muy elevado. 1 de cada 3 familias es financiada con el esfuerzo laboral de una mujer. Eso es muy loable. Que dentro de esta experiencia que tú tienes, Juan, solidaridad, ¿qué es lo que necesitan? Ahorita de lo que estás precisamente hablando. Así es. Si en esta radiografía que se tiene de solidaridad, ¿cuáles serían los temas que de alguna manera tú lucharías de llegar al Congreso? Uno de los principales problemas es la educación. Hay que reforzar el proceso educativo. La educación no solo vista como la cuestión académica, sino es importante para lograr una cuarta transformación como la que se pretende, que haya más cultura, más procesos físicos, o sea, la educación física, el integrarse a un equipo de fútbol, un equipo de folclore, no tienen los muchachos pues esa gama de oportunidades, o sea, se limita la educación a las matemáticas, al español, pero no va más allá, no estamos haciendo seres humanos integrales. Pues también en este mismo proceso, como ustedes bien saben, yo denuncio la ley Casitas, que es una ley que genera violencia, es una ley que pues establece condiciones muy adversas para la vivienda, en donde se les permite a las desarrolladoras construcciones más pequeñas, habitaciones más pequeñas, lugares más estrechos, y también saliendo a la calle también tenemos el problema de menos parques y menos oferta complementaria de los fraccionamientos. Tenemos grandes ciudades dormitorio con difícil acceso a los centros escolares para todos. Hay gente que está optando porque sus hijos no vayan a la escuela, procuran teniendo una grave deserción escolar, porque tiene que tomar un camión de ida que pues no nada más cuesta, sino tarda 1 hora de distancia a su destino y de regreso otra hora. Esto les impide a muchas familias, porque pues, los niños de secundaria, es un hasta antes de la Aquiles secundaria. que viene solidaridad, el transporte, digo, como todos los municipios de Quintana Roo. Juan, de favorecerte el voto de la ciudadanía de este municipio de Solidaridad, ¿cuál sería la diferencia con los otros candidatos? Bueno, pues la diferencia, como te mencionaba antes, o sea, nosotros vamos por un proyecto social, vamos en defensa del agua, no podemos permitir que el agua se siga privatizando, que tengamos este yugo que tenemos en el pescuezo, podríamos decir, ¿sí? La gente está siendo atacada con los cortes ilegales del servicio de agua a los predios habitacionales. Eso es anticonstitucional. No podemos seguir permitiendo esto. La diferencia entre un servidor y los otros candidatos, pues es que ellos han estado partícipes en este proceso de concesión de Aguacán. Por eso le pido al señor Chanito Toledo que nos ayude a entender cuál fue la lógica por la cual se aprobó este proceso de Aguacán, y también a la señora Lili Campos que nos explique por qué la defensa de Aguacán, cuando ella fue consejera jurídica del gobierno del estado, nos señala que tenemos que irnos al tribunal mercantil. O sea, ella como abogada sabe que una diligencia de esta naturaleza se tiene que dirimir en el tribunal administrativo, ¿sí? Entonces yo presento mi denuncia ante el tribunal administrativo y su contestación señala que yo tengo que ir a París a dirimir un proceso mercantil, ¿sí? Contra una empresa que
juega en la bolsa de valores. Creo que son otras visiones muy diferentes por las cuales yo les pido a la gente pues que razonemos nuestro voto. ¿Qué queremos? ¿Sí? Tenemos que pensar en la gente y no nada más en la que menos tiene. También es una problemática generalizada, los cortes indebidos de agua. La gente se extraña, tenemos recibos de 1,000 pesos de agua en muchas ocasiones. Hay recibos que ya tienen 20, 30 mil pesos por los recargos. Y entonces estos recibos de Aguacán pues están prácticamente amenazando el patrimonio familiar de muchísimas familias. Pues otro tema muy importante, hablando de patrimonio familiar, es la regularización de la tenencia de la tierra. Y yo me comprometo ante los ciudadanos a luchar para que la colonia Luis Donaldo Colosio, ¿sí?, se regularice, así como la colonia Cristo Rey. Son puntos claves estratégicos en donde está el crecimiento urbano. Sin un programa de regularización definido, tenemos un contubernio ahí en el caso de la colonia Colosio, en donde el gobierno es partícipe, el gobierno estatal es partícipe de esta problemática tan aguda que lleva 25 años sin resolver, en donde se crea la desarrolladora de la Riviera Maya, en donde de nuevo vemos a personajes como Cristina Torres, hoy candidata a diputada por el PAN, siendo la gerente de la desarrolladora de la Riviera Maya, y a Lili Campos, consejera de esta empresa, acosando a la población, desalojándolas cuando ellas no tienen la capacidad de vender un terreno porque no tiene título de propiedad, es parte del fondo legal de Playa del Carmen, y no podemos seguir permitiendo que estas personas sigan lucrando, sigan haciendo un fraude, sigan desalojando a la gente de sus propiedades. Y pues por eso exhortamos a la población a que pues veamos por el bien de todos, ¿sí? En este distrito que tú estás encabezando por esta contienda, Juan, ¿cuántos habitantes tiene? Pues podríamos estar hablando como de 300,000 habitantes, ¿sí? ¿De esos cuántos participan más o menos? ¿Cuántos han participado en esas elecciones? Pues en la elección anterior participó como el 58%, pero era una presidencial, ¿sí? Esperemos que ahora haya más, pero pues esperemos que la gente se anime, ¿sí? Y eso es lo importante, que la gente decida y participe, ¿no? La participación. Ese es fundamental, o sea, combatir el abstencionismo para que participe. En estos recorridos que tú has estado haciendo en Solidaridad, y además tienes muchos años viviendo en Solidaridad, ¿cuántos años tienes viviendo ya? 24 años llegamos a Solidaridad, somos pues prácticamente impulsores de la colonia Luis Donaldo Colosio. Ahí vivimos, ahí tienen su casa en la 80 entre 10 y Quinta, y bueno, pues de ahí hemos ido y venido de Playa del Carmen a la Ciudad de México. Ahí concluí también mis estudios, ahí participé, como les mencioné, en el gobierno de la Ciudad de México. Regreso a seguir participando, estuvimos coordinando las campañas del licenciado Andrés Manuel López Obrador en las 3 ocasiones, ¿sí? En las 3 ocasiones se ganó ese municipio, Solidaridad, y el estado entero se ganó. Siempre Quintana Roo ha sido amloísta, ¿sí? Y básicamente ese municipio es cierto. Así es. Siempre en las 3 ocasiones hemos participado, hemos coordinado las acciones para estos procesos electorales y seguimos así en esta línea, ¿sí? Pues bueno, yo creo que vamos a estar muy pendientes de toda esta campaña, esperamos verte más adelante, porque bueno, el proceso que se va a llevar en este municipio, que va a ser uno de los más, dijéramos, competidos en esta elección del próximo 2 de junio. Pues sí, definitivamente te agradezco mucho la invitación. Les invitamos a todos a votar este 2 de junio por Morena, desde luego, ¿sí? Porque la Cuarta Transformación te necesita a ti, nos necesita a todos. Es por eso que les invitamos a votar 2 de junio
todo Morena, para que el Congreso del Estado sea un Congreso que ayude, que facilite, que bajen los programas sociales que ahora se tienen a nivel federal. Es importante que vayamos de la mano con esta cuarta transformación y que pues con una mayoría de Morena podamos hacer más ágil ese proceso. Gracias. Mucha suerte, Juan Maristán, por este distrito 10, que bueno, pues él es candidato para este distrito con cabecera en Playa del Carmen. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Buenos días. Vamos a un corte rápidamente, regresamos, seguimos aquí en la mañana. No se despegue.